El debate, el análisis, la discusión de los temas más importantes, con los asuntos más relevantes que a ti te interesan. Agenda Setting. El debate como debe ser. Comenzamos. Amigos de Agenda Setting, bienvenidos una vez más este miércoles totalmente en vivo a Agenda Setting. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Hugo Medina, voy a estar con ustedes analizando el día de hoy con nuestro invitado un tema que habíamos querido estar tratando desde hace ya varias semanas, pero este fue el momento concreto porque ahora ya tenemos los resultados de la consulta ciudadana y bueno, ya con los resultados en mano y ya como un poco después de que ocurrió este proceso, podemos hablar de las consultas ciudadanas o consultas populares, como usted quiera llamarle, en el entorno del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, ese es el tema que tenemos para usted el día de hoy. Queremos que esté en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, de Facebook, en Grupo Radio Tele, de Twitter, que también nos puede buscar como @Grupo Radio Tele, y por supuesto en la línea telefónica al 232-2912 al 14, en donde también estamos pendientes de sus comentarios y de todas sus llamadas. Así es que vamos a iniciar como siempre con la parte de En Contexto, para que usted tenga precisamente un contexto, una panorámica del tema, y enseguida presentamos a nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, recuerde también que pues estamos cumpliendo pues ya desde la semana pasada un año con Agenda Setting, entonces queremos que usted siga participando con nosotros en las decisiones de los temas. Esto no es una consulta, pero sí es la interacción que tenemos diariamente con nuestro público para que nos sugieran los temas que más le interesan. Así es que vamos en contexto con las consultas ciudadanas, caso Nuevo Aeropuerto. En contexto, consultas ciudadanas, caso Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con los diccionarios, se denomina consulta al acto y resultado de consultar, solicitar una opinión o un dictamen a alguien, buscar o analizar algo. La consulta es un mecanismo de participación ciudadana al que estamos poco acostumbrados en México. De acuerdo con el artículo 35, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo son legales y procedentes las consultas públicas cuando son convocadas por el presidente en funciones, el 33% de los integrantes del Congreso Federal o el 2% de ciudadanos en la lista nominal. Pero en vista de que en la ley no existe impedimento para que un ciudadano le pida su opinión a los demás, pues esta consulta fue realizada. Ante la imposibilidad de expandir el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para satisfacer la demanda de pasajeros prevista a largo plazo en la década de 1990, el gobierno federal empezó a estudiar la construcción de un nuevo aeropuerto en el Valle de México. Los estudios de factibilidad señalaron dos sitios viables: Zapotlán de Juárez, en el estado de Hidalgo, la opción denominada como Tizayuca, y la zona federal del Exvaso de Texcoco, en el estado de México. En el 2001, el gobierno seleccionó el sitio de Texcoco para la construcción del nuevo aeropuerto debido a la inutilidad agrícola del páramo texcocano. El proyecto se canceló en 2002 por las inconformidades de los ejidatarios de San Salvador Atenco, que rechazaron un decreto expropiatorio que ofrecía muy poco dinero por sus tierras, y a la muerte de un opositor al proyecto debido a golpes recibidos durante un enfrentamiento con la Policía Federal Preventiva. En 2014 se retoma el proyecto, omitiendo los terrenos que causaron conflicto social en 2002. Hubo instituciones que hicieron los estudios de factibilidad para el proyecto. Entre ellas, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Se planeó un proyecto hidráulico que previene inundaciones de comunidades cercanas, que garantiza su viabilidad a largo plazo y restaura parte del ambiente originario de la región. El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está estructurado para ser un proyecto autofinanciable, al obtener recursos para su construcción con una combinación de fondos gubernamentales y privados, manteniendo al aeropuerto como patrimonio del gobierno federal, pero minimizando su impacto en las finanzas públicas. En enero de 2015, el análisis del grupo de activistas antitransgénicos denunció deficiencias en el documento de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Gira,
que declaraba procedente en términos ambientales el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entre los principales puntos en contra que menciona el análisis está el hundimiento del terreno, que en promedio desciende 21 a 30 centímetros anualmente, deficiencias en el abastecimiento de agua en la zona, riesgo de desaparición del lugar como sitio de descanso de aves migratorias y la denuncia en la siembra de más de 264,000 plantas de 5 especies no endémicas que, además de comportarse como invasoras, pertenecen a un tipo de hoja que pondría a la zona en riesgo de incendios. También hace énfasis en la falta de estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua para solucionar el abastecimiento de la misma. Andrés Manuel López Obrador, desde que era candidato, se pronunció en contra del proyecto en múltiples ocasiones, calificándolo de obra faraónica, costosísima, antiecológica, técnicamente inviable y que huele a corrupción, y mencionando en entrevistas que, llegando a la presidencia, buscaría mecanismos para cancelar el proyecto en el área, proponiendo como alternativa la construcción de una terminal en la actual base aérea de Santa Lucía en Zumpango, Estado de México, y con una conexión a la ciudad a través de un tren rápido. Siendo ya presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador declara que la decisión de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México dependerá de una consulta popular. Los resultados de esta consulta se dan a conocer el 29 de octubre y resultó ganadora la opción de recondicionar el aeropuerto ya existente, el de Toluca y Santa Lucía. El gobierno de AMLO afirmó que sería esta misma la opción que ellos elegirán al momento de asumir el poder el 1 de diciembre de 2018. Sin embargo, expertos cuestionaron la legalidad de la consulta, desde ignorar el artículo 35 de la Constitución, que establece las bases para llevar a cabo este procedimiento, hasta la falta de rigor metodológico y de transparencia. ¿Son las consultas públicas un mecanismo de utilidad para tomar decisiones de trascendencia? ¿Todas las personas deben participar en este tipo de ejercicios? ¿Debe un presidente que aún no está en funciones convocar a consultas? ¿La consulta realizada y sus resultados representan la voluntad de los mexicanos? ¿Es posible que Andrés Manuel convoque a consultas para que la ciudadanía opine sobre su reelección? ¿Podemos confiar en la legitimidad, transparencia y metodología de estos ejercicios? Esta y otras interrogantes serán planteadas en la mesa de hoy. ¿Y tú, qué opinas? Gracias, amigos, pues ahí está el contexto. Me da muchísimo gusto presentar en la mesa de hoy a mi estimado amigo y excelente abogado, el maestro en Derecho, Sergio Santiago Núñez Galindo. Bienvenido a la mesa de Agenda Setting. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. Antes que nada, me da mucho gusto saludarte a ti, saludar a tu auditorio, y aprovecho la ocasión para felicitarte por este año, ya que tiene en el aire este programa Agenda Setting, con tu trayectoria. Me parece un excelente ejercicio de análisis y discusión aquí en Grupo Radio Tele. Felicidades. Muchísimas gracias, Santiago. Pues definitivamente la gente no lo sabe, pero les comento que, bueno, nosotros nos conocimos ahí en la esfera del debate, entre muchas otras cosas para las que es excelente. Aquí, Santiago, pues en el debate no hay quien le gane, entonces por eso hoy no invité a más personas para que no las acabara tupiendo, pero el debate también lo tenemos con ustedes, así es que, pues bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo andamos de tiempo en este primer bloque, mi querido Chava? Excelente, Chava González ya está de regreso con nosotros después de sus vacaciones. No nos trajo nada, ni un granito de arena de la playa, pero pues bueno, esperaremos a las siguientes a ver si algo nos toca, pero qué bueno que ya estás de regreso con nosotros. Pues planteando este tema aquí, pues hicimos este pequeño panorama, me quedó un poquito largo, pero pues bueno, por ahí podríamos partir. No sé si podemos partir por si son las consultas públicas un mecanismo de utilidad para tomar decisiones de trascendencia, claro. O si antes de eso gustas agregar algo más sobre Mira, las Hugo, consultas. yo creo que tu introducción fue bastante buena, fue bastante clara, pero tratándose de un tema de una importancia financiera, estratégica, a nivel de infraestructura, a nivel de competitividad país, como lo es un nuevo aeropuerto, a mí me gustaría también agregar un poquito un marco conceptual y antecedentes y referencias históricas en otros lados del mundo de lo que ha pasado. Un aeropuerto internacional no se trata de cualquier obra, no es lo mismo la trascendencia de una obra pública, por ejemplo, la pavimentación de una calle, que una nueva terminal aérea. Tú lo mencionas bien, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México padece una saturación desde hace muchos años. Y ahí están las primeras etapas de reforma y actualización del aeropuerto. Hubo una en el 94, otra en el 2001. Después Fox en el 2007 crea la Terminal 2 como una especie de curita para la sobresaturación que tenía. Después los machetes de Atenco, todo esto que ya comentábamos. Pero
Hay estudios internacionales que han llevado a cabo consultorías en materia de negocios, de competitividad de países, muy prestigiadas, que nos dicen que precisamente las terminales aéreas donde residen los principales hubs a nivel del tráfico de personas, tráfico de mercancías, el intercambio de personas y mercancías, inciden directamente en la competitividad de un país. Ha habido ejemplos en la historia reciente del mundo donde podemos ver que hasta en naciones de las llamadas del primer mundo se han construido aeropuertos que aquí sí cabría utilizar el término faraónico. Por ejemplo, en Montreal, que no es precisamente una ciudad de un país que se caracterice por ser corrupto o por tener un proceso de planeación deficiente como lo es Canadá, en Montreal hay dos aeropuertos, el Pierre Elliott Trudeau, nombrado así en nombre al jefe directo del gobierno canadiense en la década de los 50, 60 y padre del actual primer ministro Justin Trudeau. Y hay otro aeropuerto que por cierto no se utiliza, que es el aeropuerto de Mirabel en Montreal. Este aeropuerto fue creado en los años 70 porque a alguien se le ocurrió del gobierno de la provincia de Quebec, que es donde está Montreal, se le ocurrió que era bueno crear esta obra para incentivar la competitividad de Montreal como destino turístico de inversiones y sobre todo como un hub de la industria aeroespacial. Hay que recordar que ahí en Montreal está la sede de Bombardier, por ejemplo, que es una transnacional de participación mayoritaria canadiense especializada en temas aeronáuticos. Pero ¿qué pasó con el aeropuerto de Mirabel? Nadie lo utilizó. El último vuelo comercial que llegó ahí fue en el año 2004. ¿Por qué? Porque fue una obra de cientos de millones de dólares, un aeropuerto enorme, un aeropuerto con mucha tecnología, pero no tomaron en cuenta estudios de carácter técnico. Este aeropuerto actualmente es considerado un elefante blanco, lo pueden buscar en internet. ¿Por qué? Porque incluso el propio Cabildo de Montreal, el propio gobierno provincial de Quebec lo ha dicho, fue una obra de capricho político. Y parto con esto porque también, para no extenderme en este contexto, ahí está el ejemplo también del aeropuerto de Castellón o de Ciudad Real en España. Incluso el aeropuerto de Castellón se volvió famoso, uno, por la desocupación también, dos, porque actualmente nadie vuela a ese aeropuerto, tercero, por el gasto enorme e incluso por cuestiones de lavado de dinero. Hay que recordar que este aeropuerto llegó a ser un sponsor, un patrocinador del club de fútbol Villarreal. Y así hay muchos ejemplos. Hay un aeropuerto en Mozambique que construyó el grupo de ingeniería e infraestructura brasileño Odebrecht, que está también desutilizado. Entonces parto con este contexto, Hugo, porque debemos poner en la mesa cuál es el eje medular de esta discusión. Un aeropuerto que va a ser la infraestructura bandera y el puerto de entrada a nuestro país, porque salvo el aeropuerto internacional de Cancún, que tiene más destinos pero menor tráfico de pasajeros, no hay terminal aérea más importante en México que la ICM. Entonces, la gran discusión que existe aquí, yo quiero hacer énfasis en que lo último que necesitamos es la polarización de la nación. En torno al debate del nuevo aeropuerto hemos visto todo tipo de posturas y claro, en una democracia es válido que todos, absolutamente todos opinen. Si gustas, Hugo, regresando de la pausa podemos quedarnos en esta reflexión. El derecho a opinar, la libertad de expresión, ¿es válido o no? ¿Es viable o no que todos opinen? Me parece excelente, regresamos con esa interrogante a Agenda Setting en unos instantes. No vayas a hacer ninguna actividad. La agenda continuará en unos instantes. La agenda continúa. Regresamos.
Como usted sabe, las pausas son rápidas, ya estamos de regreso aquí en Agenda Setting. Le pido por favor que interactúe con nosotros a través de las redes sociales que usted ya conoce. Estamos con el maestro Santiago Núñez Galindo hablando acerca de este asunto de la consulta con respecto al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y nos quedamos con una interrogante antes de ir a pausa. ¿Podemos retomarla por ahí, por favor, Santiago? Claro, lo que comentábamos antes de la pausa. Bueno, ¿qué ocurre con el tema de la consulta? Toda la gente debe, puede, es recomendable que todos opinemos. En estricto sentido, yo como abogado cometería un garrafal error al decir que la gente no puede opinar. No, claro que sí. La esencia de una democracia fuerte, de una democracia sólida, es precisamente el hecho de que todos los sectores, todas las minorías tengan voz, incluso aquellos sectores que, digamos, no se encuentran legitimados con o revestidos de un aura técnica o de especialización. Todos pueden hablar, claro, pero ojo, el hecho de que tú puedas hablar y emitir una opinión es muy distinto a que tú estés metiéndole mano a las instituciones y le estés metiendo mano a la normatividad y a las leyes, y que entonces revistas este legítimo y constitucional derecho a la libertad de expresión y lo revistas como un efecto vinculante. Ahí es donde está el gran problema. Mira, Hugo, yo también haría un muy mal papel si el día de hoy vengo a darme aquí aires de grandeza y hablar sobre un entorno o una visión subjetiva y personal de la democracia. Pero ¿por qué mejor no retomamos algunos conceptos históricos de, por ejemplo, los griegos? El propio concepto de la democracia incluye la participación de todos los sectores y actores sociales, pero cada uno tiene que ir enfocado a un área específica. Una obra que a mí me gusta mucho, donde se habla sobre algunos conceptos fundamentales como el Estado de Derecho, como la libertad, como las propias instituciones, es precisamente este libro de John Stuart Mill sobre la libertad. Es un clásico en la ciencia política. ¿Qué es lo que nos dice Stuart Mill? Todos absolutamente ejercemos directa o indirectamente un papel central en nuestra sociedad. La voz del campesino, la voz del obrero, la voz del militar, la voz del plutócrata, la voz del capital, todos tienen un peso específico. ¿Qué es lo que yo considero perverso? Y perdón por el término, perdón por el adjetivo, yo considero perverso que se esté tratando de revestir como una decisión y como un ejercicio democrático una consulta que en primer nivel y en primer término todavía no es realizada por una autoridad. Andrés Manuel y la gente de Morena tienen el derecho de realizarla, claro, tú lo comentabas, porque son ciudadanos, porque son una agrupación política, porque representan los intereses de sus votantes y de su sector ideológico, filosófico, político, etc. Sin embargo, ¿cuál es el gran problema? Ellos tienen todo el derecho de poner su mesita, de poner gente ahí con su gorrita granate y votar. Yo no le llamaría votación, sino llamémosle opinión, que la gente opine, porque también me parece irresponsable que haya muchas voces en redes sociales, en el debate público, que le llamen a esto una votación. Eso no es una votación, por favor. Votación son todos los procesos que tienen carácter de institucionales y que se llevan a cabo a través de los canales adecuados. En este caso, sabemos que el único ente en México que está facultado para llevar a cabo un proceso de votación es el Instituto Nacional Electoral. Desde luego, con base en la interpretación que se le dé al artículo 35, que ya señalados de la Constitución, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? A alguien le pareció buena idea poner mesitas, poner gente con su gorrita color granate y someter a la voluntad popular, que a mí también me llama la atención que el discurso que ha manejado el actual presidente electo está plagado de lugares comunes. Lo que nosotros hemos visto en los últimos años, no solamente en América Latina, sino en general a nivel hemisférico, a nivel continental, es que en las urnas la gente ha votado por proyectos de cambio totalmente radical. Ahí está Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses con un discurso que no era nada conciliador, con un discurso de cambio, pero con un cambio que no tenía bases profundas. Ahí está Bolsonaro en Brasil el pasado fin de semana, ahí está también Andrés Manuel. En gran medida lo que estamos viendo nosotros hoy en la consulta popular y en este fenómeno social que se está dando y en este fenómeno de debate que se está dando, Hugo, amigos del auditorio que nos siguen, no es más que el epítome de un enorme proceso de polarización que empezó hace décadas con regímenes corruptos, con regímenes que no tomaban en cuenta a la gente y que fueron generando una enorme bola de nieve
que lo único en lo que desembocó fue precisamente en una catástrofe electoral para algunos partidos y en un electorado que votó por un cambio radical, aún sin tener el conocimiento de cómo se iba a dar ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el actual gobierno electo? Todavía no en funciones, sino electo. Se están aprovechando precisamente todas esas ansias de cambio que tiene la ciudadanía y están intentando legitimar así esta especie de consulta, esta especie de sondeo. A la luz del estricto derecho, ¿qué es lo que tenemos que ver? Uno, si tienen ese derecho, ellos están en total libertad de poder llevar a cabo la consulta, pero lo que es una gravísima violación a nuestras instituciones y al Estado de Derecho, en primer lugar, es que ellos quieran dotar de un efecto vinculante. Ahí sí ya empieza a haber violaciones a derechos humanos de la colectividad, ahí ya empieza a haber también violaciones a derechos de las empresas, de los particulares, que han apostado mediante los debidos instrumentos legales su capital, sus recursos humanos a la infraestructura del aeropuerto. Yo estoy segurísimo que todas las empresas que tienen recursos directa o indirectamente invertidos en la obra del aeropuerto, como ICA de Bernardo Quintana, como Carso Infraestructura de Construcción de Carlos Slim, como el grupo empresarial Ángeles de Olegario Vázquez Raña en su rama de construcción, desde el momento en que se metieron al negocio del aeropuerto, sus equipos jurídicos seguramente tenían una estrategia de contención en caso de que se materializara una eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador. Eso es algo seguro. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Lo primero, a nivel de derechos de la sociedad civil, existe una discusión sobre si esto viola o no derechos humanos. Al final, cada abogado y cada experto en temas jurídicos puede tener su idea, pero los jueces constitucionales mexicanos son los que en un momento dado, ya cuando Andrés Manuel entre en funciones, podrán vertir una opinión, una sentencia jurídica para decidir si esta consulta, que se le está dando un efecto vinculante por un ente que no es autoridad. ¿Por qué si hay un efecto vinculante? Porque la decisión legítima, entre comillas, que se tomó en estas mesitas, sí iba a tener un efecto sobre el presupuesto de ingresos y egresos de la federación del año que entra. Sí iba a tener un impacto indirecto sobre las contribuciones que tú, yo y cualquier persona que nos está viendo paga a través de los impuestos, el ISR y el IVA. Y entonces ahí es donde los jueces constitucionales podrán determinar si existe o no esa afectación. Pero lo que a mí me preocupa, allende el tema de los derechos humanos, que desde luego es fundamental, pero creo que hay otra gran afectación que va a ser patrimonial para las arcas públicas. Y esto es donde entramos al tema mercantil y al tema civil. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Estas empresas que yo mencionaba, obviamente no se van a quedar calladas y obviamente no se vas a quedar parado tú como empresario si te cancelan de manera unilateral un contrato. No, claro. Es la finalidad de los contratos, desde luego, es salvaguardar los intereses de las partes. Y todos los contratos a nivel de obra pública, yo he trabajado en temas de obra pública, todos tienen cláusulas proteccionistas para ambas partes, pero especialmente para las empresas de infraestructura y construcción en caso de que se den este tipo de escenarios. Ya hay estudios, ya hay estimaciones por parte tanto del gobierno entrante, del gobierno saliente, de algunas entidades privadas, que nos dicen que la cancelación de los contratos en el nuevo aeropuerto va a oscilar en torno al costo de los 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos de entrada, que es un dineral. Imagínate 100,000 millones de pesos, ¿para qué nos servirían en el presupuesto de egresos de la federación del siguiente año? De entrada, entonces, ya hay 100,000 millones de pesos que hay que liquidar. Pero el tema no se va a quedar ahí solamente, Hugo, porque también más de una empresa se va a ir por la vía civil a exigir la reparación del daño. Y ojo, que ahí no hay estimaciones que en este momento se hayan realizado, pero sin problemas esta cifra de 100,000 millones de pesos se puede ir hasta las nubes, se puede hasta el cielo. Entonces, de entrada ya estamos viendo una afectación en el presupuesto federal de 100,000 millones de pesos básicos. Otro gran problema y otro gran dilema que nadie se ha puesto a pensar. Ok, Andrés Manuel, su equipo y mucha gente adepta a este movimiento nos dice, es que también estamos en contra del aeropuerto en Texcoco porque se trata de una cuestión de velar por el derecho al medio ambiente limpio. En esencia está bien, ¿no? Todos debemos velar por el derecho al medio ambiente. Últimamente se ha puesto mucho en boga este derecho. Cuando surgió, muchos en la comunidad jurídica incluso veían a los ambientalistas, a los abogados ambientalistas como los hippies, ¿no?, del derecho. Yo creo que no es así, sí es un derecho muy importante. Pero también, ¿qué es lo que va a pasar? Yo haría esta pregunta,
porque siempre en el derecho, en el campo del derecho, en cualquier ciencia que lleve una metodología clara, se deben contar con mediciones y con expectativas a corto, mediano y largo plazo, matrices de indicadores que sean claramente medibles. Yo le preguntaría al equipo de Andrés Manuel y a la gente que dice que con eso estamos salvando el vaso del lago de Texcoco. Ellos ya tienen un estudio claro, medible, concreto y contundente que nos diga cómo se va a rescatar el vaso del lago de Texcoco, porque de entrada ya hay una planchota en forma de X de concreto que está construida sobre el vaso del lago de Texcoco. El aeropuerto actual del gobierno saliente, del gobierno priista saliente, tiene un 36% de avance, de los cuales el 25%, si no me equivoco en la cifra que leía o que manejaba, consiste en esta enorme plancha de concreto sobre la cual se va a llevar a cabo el proceso de cimentación de la pista 2 izquierda, el proceso de construcción de la terminal. O sea, ¿qué van a hacer el equipo de Andrés Manuel? No es tan sencillo como tirar una banqueta. Claro. Es un tema que ambientalmente, que logísticamente y que además presupuestalmente, a todo el dinero que ya estamos hablando que van a demandar al gobierno entrante y que se va a pagar en indemnizaciones, agrégale una estimación que yo leía ayer en Bloomberg de 40 mil millones de pesos para tirar esta plancha de concreto. Entonces, de entrada, fíjate, ya tenemos casi $250 millones de pesos solamente para tirar los escombros que tenemos ahí. Y a esto agrégale el nuevo coste que va a tener pagado con tus impuestos y los míos y desde luego también participaciones privadas, la construcción de un carril confinado del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Santa Lucía. Que además dicen que están lejísimos, ¿no? Así es, está lejísimos. Mira, Hugo, uno de los ejes que el gobierno de Andrés Manuel, el gobierno entrante, ha venido manejando es la supuesta ventaja de contar con varias terminales aéreas. Como tú sabes y como la gente de tu auditorio lo sabrá, y si no lo recordamos, en México existen distintos grupos aeroportuarios. Operadora Mexicana de Aeropuertos, que es el aeroportuario Centro Norte, que opera, por ejemplo, terminal de Monterrey, Nuevo León. ASUR, Aeropuertos del Sureste, que opera también la terminal de Cancún, por ejemplo, Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera Tijuana, Morelia, y el de la Ciudad de México. Y si gustas, me quedo aquí con una pausa en este análisis y seguimos retomando el tema del sistema aeroportuario mexicano. Por supuesto que sí, regresamos en unos instantes, no se despegue. No vayas a hacer ninguna actividad. La agenda continuará en unos instantes. La agenda continúa. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre las consultas ciudadanas, concretamente en el caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con nuestro invitado Santiago Núñez. Usted lo conoce y está el día de hoy con nosotros. Antes de ir a corte me dejó con muchas más dudas de las que tenía al principio, porque ha desdoblado el tema con todas las implicaciones que tiene. No es nada más decir lo queremos en Santa Lucía o lo queremos en Texcoco, todo lo que complica esta situación, ¿verdad? Así es, Hugo, nos quedamos analizando el esquema del sistema aeroportuario mexicano. Correcto. Particularmente, hablando de los grupos aeroportuarios, el más importante del país es el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Comprende un esquema de asociación público-privada que opera las terminales de Toluca, la de Cuernavaca, la de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Puebla, el Hermano Cerdán. Parte del plan de infraestructura que esgrime el equipo de Andrés Manuel en torno a, o que aduce como uno de los puntos fuertes de la operación en Santa Lucía, de su aeropuerto en Santa Lucía, es que ellos dicen que quieren fortalecer el sistema aeroportuario de la Ciudad de México.
Y nos dan ejemplos de ciudades globales, por ejemplo, Moscú. Dicen es que en Moscú no solamente hay un aeropuerto internacional, está el de Sheremetyevo, el de Domodedovo y está otra terminal que no recuerdo el nombre ahorita, de la era soviética, que todavía sigue operando vuelos nacionales. Nos dan el ejemplo de Londres, y sí, Londres tiene 5 aeropuertos: Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted y el aeropuerto de la City. Pero ojo, todas estas ciudades que han crecido y que tienen más de una terminal aérea, por ejemplo Nueva York también tiene La Guardia, JFK, y el aeropuerto Libertad de Newark tiene 3 aeropuertos. Dice Andrés Manuel, es que con esto vamos a canalizar el tráfico hacia 3 aeropuertos: Toluca, la Ciudad de México y Santa Lucía. Bien, en esencia está bien, pero ojo, no lo digo yo, porque eso es parte fundamental de un debate centrado, un debate objetivo y responsable. La opinión de Santiago Núñez, yo estoy dando un contexto general con base en estudios, con base en la experiencia de entidades, de organismos, de proyectos, de programas que son especialistas en aeronáutica. Yo solamente lo estoy confeccionando en un debate jurídico. Pero ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo? ¿Qué es lo que nos dice OASI, que ya lo mencionabas tú, Organización de Aviación Civil Internacional? Ellos ya han hecho estudios y nos dicen que la operación simultánea del actual aeropuerto de la Ciudad de México y el proyecto de Santa Lucía, combinado con el de Toluca, es inoperante. ¿Por qué? Porque las rutas aéreas de despegue y de aterrizaje en un momento dado pudieran poner en riesgo serio de colisión a más de una aeronave si se opera de manera simultánea. En el caso de Toluca y la Ciudad de México no hay problema, pero en el caso de Santa Lucía sí, porque los vectores de vuelo, porque las rutas de vuelo, de aterrizaje y despegue, insisto, pueden poner en riesgo de colisión a las aeronaves. En la historia de la aviación, nosotros hemos visto muy pocas colisiones en el aire. Sin embargo, por ejemplo, hay tragedias como la de un avión, un 747 de KLM en el Aeropuerto Internacional de Tenerife en los 70s, en los rodeos, que acabó con más de 600 muertos. Y aquí también hay algo importante: un capricho político, una disputa electoral que ahora es llevada al terreno de la transición política. Estás dañando potencialmente puedes dañar la hacienda pública, potencialmente puedes dañar los intereses de la nación. Vimos lo que pasó después de la cancelación, la bolsa se cayó, el peso creció muchísimo, pero también puedes poner en riesgo, primero, el desarrollo medioambiental, porque lo platicábamos en la pausa, Hugo, también el nuevo aeropuerto de Santa Lucía no se han expedido los proyectos de impacto ambiental. Todos se desgarraban las vestiduras diciendo que en Texcoco íbamos a matar muchos animalitos y a secar el lago, que ya por cierto está seco, pero que sí hay zonas de recarga y todo, pero que ya existía un proyecto. Pero en Santa Lucía no hay ningún proyecto de esta naturaleza. O sea, es un nuevo Texcoco, claro, sobre la óptica de Andrés Manuel. Y algo más peligroso, estás poniendo, no lo digo yo, lo dice OASI, lo dice IATA, estás poniendo en riesgo el principal bien jurídico que debe proteger un Estado, que es la vida humana. ¿Por qué? Porque la futura nueva terminal entonces representa un riesgo para las operaciones de despegue y aterrizaje. Hace algunos días, hace poco más de un mes, no fue una noticia que se haya difundido mucho, pero por ejemplo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco existía una enorme tensión. ¿Por qué? Porque se había abierto un aeródromo chiquito para vuelos particulares en las cercanías, que también dijo IATA, ese aeropuerto puede interferir con las operaciones. Estuvo a punto de ocurrir una tragedia, varios medios internacionales le dieron seguimiento. ¿Por qué? Porque el vuelo de una aeronave privada que iba hacia ese aeródromo casi colisiona con un avión de Air Canada. ¿Qué es lo que pasaría? No con una aeronave privada, no con un Embraer, una aeronave de 12, 15 pasajeros. ¿Qué es lo que pasaría el día en que desgraciadamente se presente una tragedia aérea, en que colisionen 2 aviones? Insisto, hay que ver todas las perspectivas. ¿Qué va a pasar con los índices de credibilidad a nivel de la competitividad internacional con la nación? ¿Quién va a pagar por las vidas de todas esas personas? Sabemos que el máximo bien tiene que ser la vida. Entonces, es un montón de interrogantes, Hugo, que fíjate, partimos de la premisa de que qué pasa con la consulta y acabamos hablando de competitividad, de impacto medioambiental, de impacto financiero e incluso de poner en riesgo la vida de las personas. Yo no soy ni detractor ni tampoco un fanático de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí quiero hacer una pausa para reorientar este debate y mencionar lo siguiente. Lo último que necesita este país, lo último que requerimos es más confrontación. ¿Es válido disentir en las democracias? Sí.
voces que incluso pudieran estar desacreditadas son válidas. La voz de un Fernández Noroña en la Cámara de Diputados es válida y es democrática, claro que lo es. La voz del trabajador de la construcción es válida, la voz del abogado también, la voz del empresario, pero aquí está la magia de eso. Las instituciones, que son los entes que se encargan de darle un soporte a la vida interna de un país, no deben cambiar. Los gobiernos cambian, las instituciones no. A este país le ha costado mucho tiempo, mucha sangre, mucho dinero el consolidar instituciones medianamente sólidas y medianamente creíbles. No podemos decir el día de hoy que somos una democracia plena y funcional como un régimen nórdico. No, no somos Suecia, ni Finlandia, ni Islandia, pero tampoco estamos tan mal. Tampoco somos Somalia, tampoco somos un país con instituciones de papel. Por ejemplo, yo pongo saco a colación el tema del IFE. El IFE fue un ente que nos costó muchísimo trabajo a los mexicanos consolidarlo, que fue la respuesta a una nefasta Comisión Federal Electoral cuando el gobierno priista de aquel entonces era el que tenía el teje-maneje de las elecciones. Y hoy me parece irresponsable que el nuevo gobierno entrante, que por cierto prometió un respeto institucional sólido, haga una consulta que pone en entredicho, porque incluso varios miembros del ahora INE, antes IFE, lo han mencionado. Tú no puedes empezar a jugar con un tema tan serio como es la participación ciudadana. En la Constitución existen mecanismos que ya mencionaba, pero sobre todo hay figuras claves que regulan la participación ciudadana: plebiscito, referéndum y revocación de mandato. La revocación de mandato todavía no está instaurada en el régimen constitucional mexicano. Pero entonces, ¿cuál es el gran problema y el gran riesgo? Que si tú abaratas tanto el término participación ciudadana, estás deslegitimando también estos instrumentos muy válidos que ya existen en los ordenamientos internacionales y nacionales. Me parece, para ponerlo en contexto, un ejemplo de lo que ha pasado con muchos de los candidatos independientes. A mí me molesta mucho que muchos candidatos independientes en todo el país, al jugar de manera un tanto pragmática con la figura de las candidaturas independientes, donde pudimos ver a muchos panistas en desgracia ser independientes, a muchos priistas en desgracia ser independientes, a muchos perredistas en desgracia ser independientes, lo único que hicieron es acabar con el prestigio de las candidaturas independientes. Y esto es precisamente el gran peligro que estamos corriendo hoy como nación. Yo lo digo allende, yo lo digo más allá, de una visión partidista o política. El gran tema aquí es que este debate de la consulta ha polarizado al país, ha abaratado mucho términos que son importantísimos e institucionales como democracia, como participación, como sociedad civil, como civilidad. Espérate, lo que vimos hoy, lo que vimos en días pasados no fue un ejercicio democrático, fue un ejercicio de un particular. Pero ¿qué es realmente la democracia y cómo se juega entonces el rol de participación ciudadana en la democracia? Democracia, ojo con esto, que yo se lo digo siempre a mis alumnos en el aula y siempre que puedo dar una ponencia sobre temas públicos, la democracia no es solamente preguntarle a la gente que la gente vote. Desgraciadamente, en países con una cultura de participación política muy pobre como la mexicana, entendemos que la democracia se acaba solamente al momento de que tú vas a la urna, pones una X sobre el candidato o partido de tu preferencia y va. Y eso no es la democracia. La democracia, varios autores, varios teóricos del derecho y la ciencia política nos han dicho que la democracia es un régimen donde principios fundamentales como son el de seguridad y el de legalidad están presentes en el andamiaje institucional de esos estados soberanos, donde existen reglas claras, transparencia, ejercicios de gobierno abierto, donde existe todo un andamiaje, independencia del Poder Judicial, independencia de los órganos electorales. Y ojo que este señor está revistiendo un acto democrático, un ejercicio de kinder, haciéndolo pasar por un acto democrático. No debemos jugar con conceptos tan fundamentales como lo son la democracia, porque democracia no es votar, insisto. Si votar
Si preguntarle a la gente fuera un acto democrático, Cuba sería una democracia. Claro. Porque hay elecciones, pero van a votar por un único candidato, ¿no? O por candidatos que están hechos a modo y que son rémoras no competitivas. Si votar solamente fuera democracia, Arabia Saudita incluso sería una democracia, aunque les pregunten a la gente si quieren seguir, si las mujeres no tienen derecho a votar y la mayoría, en una avasalladora mayoría diga que sí. China sería una democracia. Entonces, cuidado con abaratar tanto el término democracia. Yo creo que nos estamos jugando nuestra última carta, Hugo. El gobierno que va a entrar se está jugando una última carta que es ya no un proyecto político, ya no un proyecto partidista. Nos estamos jugando como sociedad y como Estado soberano el futuro y la viabilidad de este proyecto que se llama México. El gobierno que sale deja una crisis económica avasalladora, deja índices de violencia tremendos. México es un enorme cementerio. Estamos acostumbrados a convivir con la muerte, sí, tanto que el 1 de noviembre lo festejamos. Pero México es un enorme cementerio, hay crisis de derechos humanos fuertísimas, pero definitivamente la solución a esta enorme hoguera que es México no es echarle más gasolina al fuego. Y yo desgraciadamente no veo una ruta clara en materia de formación de cultura cívica y de participación democrática en la estrategia del nuevo gobierno. Definitivamente. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos hablando sobre las consultas y el aeropuerto. No vayas a hacer ninguna actividad. La agenda continuará en unos instantes. La agenda continúa. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Muchos temas se han desprendido del tema de la consulta sobre el nuevo aeropuerto. Estamos con nuestro invitado, con Santiago Núñez, maestro en Derecho, quien nos ha realmente, yo digo, desdoblado el abanico, porque hay un montón de cosas que no se me habían ocurrido y que han surgido a raíz de la exposición que hace brillantemente nuestro invitado. Entonces realmente pues nos quedamos en varios conceptos que estábamos tratando, como el abaratamiento de la consulta y también pues el qué va a seguir ahora que ya esta consulta se desarrolló. El qué va a seguir, Hugo, ese es un tema fundamental y es un tema medular. Yo he visto en los ánimos de la discusión pública en torno al tema del nuevo gobierno, he visto mucho apasionamiento, insisto, he visto mucho odio y he visto mucho rencor. Yo considero a título personal, con toda la responsabilidad que ello conlleva, que como sociedad los mexicanos, ahí están por ejemplo las obras de Octavio Paz, de Fuentes, que los describen nos describen de una forma magistral. El mexicano siempre juega una doble moral que es aberrante. El mexicano sigue siendo en el fondo muy intolerante en cuanto al miedo a lo distinto, e insisto, si queremos consolidar un régimen verdaderamente democrático, lo último que requerimos es la polarización de la sociedad. Hoy, si tú analizas las redes sociales, que son un enorme termómetro de la sociedad, vemos todavía una discusión que se asemeja más a una pelea, a una bronca de taberna político-electoral, y no nos damos cuenta de que el verdadero trasfondo no es la consulta per se. El verdadero trasfondo de esto, insisto, es la consolidación del régimen republicano y del régimen de instituciones que dependen del propio Estado mexicano. Yo no me imagino qué va a pasar si a futuro, ya siendo gobierno, ya teniendo una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados Federal, en el Senado de la República, dominando la mayoría de los municipios del país y de los congresos estatales, ¿qué va a pasar entonces cuando al nuevo gobierno se le ocurra someter a votación cualquier otra ocurrencia o cualquier otra índole que los legitime?
Y ahí es donde volvemos al gran tema. Todos deben participar, sí, toda la gente debe tener voz, pero no todos debemos tener voto en ciertos temas técnicos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si sometemos una consulta popular, que desde luego legalmente no se puede, pero ojo que en México es un país donde las leyes pueden cambiar de manera muy radical, sobre todo dependiendo quién esté ahí, ya lo vimos. ¿Qué pasa si sometemos una consulta popular, entonces un tema de impuestos? ¿Cuál crees que sea el resultado si le preguntas a la gente, ¿quieres seguir pagando tanto porcentaje de IVA? Ningún peso, no queremos Nadie pagar quiere nada. pagar, no, ojo, y no es porque el ciudadano no esté calificado, sino porque simple y sencillamente hay temas que no deben ser sometidos al tamiz vinculante de visiones subjetivas. Esto nos lleva también hacia otra parte de la discusión, el propio Congreso de la Unión. Mucha gente se ha manifestado en los últimos años y muchos académicos incluso han dicho que para ser legislador federal o local se debiera contar con conocimientos básicos. Ajá. Muchos sugieren abogados, digo, yo estaría encantado, ¿no? Pero ojo, no, tampoco podemos exigirle eso. El Congreso de la Unión debe ser un espacio plural donde todos los sectores se vean representados. Pero este ente sí puede tomar decisiones vinculantes, porque precisamente ahí sí hemos visto actores que llegan al Congreso de la Unión, nos guste o no, son parte de la democracia y son parte del país. Líderes campesinos, líderes obreros, líderes sindicales, abogados, tecnócratas, empresarios, economistas, pero el Congreso sí está revestido de esta autoridad popular. Y el Congreso de la Unión sí es el ente colegiado que puede tomar estas decisiones. No la gente, no porque la gente no valga, su opinión vale mucho, pero en temas que impactan sobre todo la parte financiera y la parte operativa es una irresponsabilidad. Y yo no conozco ningún país que sea serio donde dentro de su andamiaje institucional y su andamiaje normativo se pueda someter a votación de la gente este tipo de temas tan técnicos. Votación, incluso aquí ellos manejan, insisto, demasiado el término popular. Ajá. Popular, el pueblo. Porque suena muy bien. Porque suena muy bien. Demagógicamente. Demagógicamente yo me atrevería a decirlo. Debemos transitar hacia un nuevo esquema donde sí fortalezcamos, yo celebro cualquier acto que fortalezca la participación ciudadana, la creación de una cultura democrática de civilidad, pero no es la vía este tipo de consultas. Ya hay figuras, insisto, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, ¿por qué no? Sí hay que tenerla, pero con una reglamentación fuerte y sólida, no con una ocurrencia del gobierno en turno, del gobierno entrante en turno, incluso en el ámbito municipal. Para toda la gente que dice, no, vivimos un régimen totalitario, no, sí, efectivamente, México no es un lugar idílico, pero a lo largo de los años hemos trabajado figuras de participación ciudadana, que algunas autoridades no las empleen, es otra cosa, pero claro. Por ejemplo, toda la gente tiene derecho al famoso presupuesto participativo, ahí está, desde el ámbito municipal, que algunos gobiernos no lo apliquen. No, pero se puede incluso pedir ante los tribunales, presupuesto participativo. Eso es lo que debemos de aspirar, no una serie de consultas amateurs llevadas a cabo sin ningún tipo de metodología, sin marco normativo, sin ningún tipo de medidas de seguridad que garantice la parcialidad y la objetividad. Eso es una tremenda tontería y pone en riesgo todo lo que tanta sangre, tanto tiempo y tanto dinero nos ha costado a los mexicanos, que es la consolidación mediana de nuestra democracia. Además, resulta irónico que el candidato, que hoy presidente electo, antes candidato, en su condición de candidato, que tenía mucha experiencia como candidato y que participó muchos años como candidato, fue un acérrimo crítico del sistema electoral mexicano, de las instituciones que validaban o no su triunfo que él siempre aseguró. O sea, fue muy crítico con el entonces IFE y ahora Instituto Nacional Electoral, mandó al diablo las instituciones, pero ahora resulta que esta consulta sí se legitima como perfecta y maravillosa, sin ningún tipo de cuestionamiento, y se valida por él mismo y por quienes la organizaron. Resulta irónico, ¿no? Resulta irónico y sobre todo resulta preocupante. Resulta preocupante porque, insisto, nosotros ya no estamos para experimentos. En la historia, no solo contemporánea, sino a lo largo de toda la historia de México, hemos visto que desgraciadamente, y aquí quiero ser muy responsable con lo que digo, yo no tengo ningún tipo de afiliación partidista o ideológica política, hemos visto que desgraciadamente nos han gobernado los peores. Es la realidad. Y cada uno le pone su toque particular. Pero ¿qué es lo que pasa?
Si en un proyecto político del país de un solo hombre, no lo digo yo, lo decía Jorge Carpizo en su libro El presidencialismo mexicano, donde habla de un análisis jurídico de cómo el presidente en México sigue teniendo un enorme poder para hacer y deshacer, máxime cuando ahora va a tener una aplanadora. El proyecto de un solo hombre, si tú le echas fuego y si tú empiezas a volatilizar la discusión pública y le empiezas a meter estos componentes de odio, estos componentes de discriminación, porque yo también he visto muchos comentarios en redes sociales, desde luego de manera infundada y desde luego de manera muy caliente en la discusión, donde hay gente que dice, es que no voten los pobres y fulano de tal ni siquiera ha utilizado un avión en su vida. No, creo que también esa no es la discusión. Todos tienen derecho a hablar, claro. Pero ojo, estamos sembrando la semilla del odio y estamos sembrando la semilla del odio en un contexto donde puede haber eventualmente autoridades con un enorme poder sobre las instituciones. Esa es la gran discusión. El tema de la consulta es solamente la punta del iceberg de un enorme preocupante fenómeno de polarización que podemos vivir en el siguiente sexenio. Y además se reportaban irregularidades, ¿no? Que si había gente que había votado una y otra vez en muchos lados y que además el porcentaje que votó es realmente poco representativo, ¿cierto? Así es, porque incluso el 35 constitucional lo señala. ¿Qué opinó? Dijimos que no va a ser voto. Así es. No, sí. no es una votación, eso es una opinión. Una opinión. Efectivamente. El 35 constitucional, si no me equivoco, señala que debe ser el 2% del padrón electoral, cuando menos. Aquí votó poquito más de 1 millón de personas. Bueno, se consultó a poco más de 1 millón de personas. Entonces, por donde lo veamos, esta consulta no tiene ni pies ni cabeza, pero insisto, yo dejaría en el aire esa reflexión y esa discusión. Sí, el tema del aeropuerto está muy caliente, pero el gran debate de fondo es ese, el abaratamiento de las instituciones, la ocurrencia a la hora de gobernar, la falta de respeto a nuestras leyes, a nuestra normatividad, es una tomada de pelo y creo que no lo podemos permitir como mexicanos y como Estado-nación. Sí, yo la otra vez veía en algunas declaraciones que comentaba el presidente electo que las personas que no estaban de acuerdo, algo así como que eran los que bufaban o eran los que estaban, un término, no lo recuerdo exactamente, pero así como que son los que están bufando, los que no están de acuerdo. Entonces, nuevamente volvemos como a esta intolerancia en donde sí, supuestamente estamos dando participación, pero por el otro lado estamos conteniendo a la voz que piensa diferente. Soy democrático en la teoría, pero también soy antidemocrático cuando escucho la libertad de expresión del que no está de acuerdo. Entonces, vaya, ahí está el tema. Saludamos a Lupita Béjar, a Marifer Pintor, también a varios amigos que se han unido a las redes sociales. También hay felicitaciones. Muchas gracias. Pues podríamos agregar algo, 20 segundos para despedirnos. Pues para despedirnos, Hugo, yo solamente dejaría el balón votando. Van a ser 6 años en los cuales se va a poner a prueba el régimen de gobierno de las instituciones mexicanas y esperemos que se consolide y que sea para bien un gran debate nacional donde todos tienen voz, donde todos tienen cabida, pero siempre desde luego acatando y respetando nuestras instituciones. Santiago Núñez, maestro en Derecho, él, tiene muchas especialidades y ojalá que lo podamos tener por aquí con nosotros porque increíble, gracias de verdad por tu tiempo y tu participación que nos deja muchas respuestas y también mucho que pensar de lo que viene en este tema, ¿verdad? Gracias a ti por la invitación, Hugo. Pues nos vemos nosotros en Agenda Setting la próxima semana. Si usted nos está viendo hoy en vivo, pues el próximo miércoles y nos ve el día de mañana a través de Canal 8 de Telecable el próximo jueves. Muchas gracias, cuídese mucho, gracias por su atención. Esto fue Agenda Setting, el lugar donde se discuten los temas y se generan las ideas. Te esperamos el próximo miércoles por la señal de Radio Tele.